bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos a su canal, el canal del siervo inútil. El tema de hoy: el Espíritu de Dios en los dos pactos. Les invito a leer el texto bíblico, carta del apóstol San Pablo a los Corintios, primera carta, el capítulo 2, del verso 6 en adelante, dice así: Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El tema de hoy es el Espíritu de Dios en los dos pactos. Cualquiera que se enfrenta al texto bíblico debe entender que en este libro que llamamos la Biblia se encuentran dos pactos totalmente diferentes. Se encuentran dos evangelios totalmente diferentes. Y también se encuentran dos apostolados que igualmente son totalmente diferentes el uno del otro. El Señor Jesucristo, en los días de su carne, dijo allá en el libro histórico de Mateo, el capítulo 13 y el versículo 52, Él nos enseña diciendo que todo escriba docto en el reino de los cielos es comparado a un padre de familia que saca de su tesoro las cosas nuevas y las cosas viejas. ¿Qué quiso decir Cristo con estas palabras? Que el escriba docto en el reino de los cielos, es decir, la persona calificada por el Señor Jesucristo como escriba docto en el reino de los cielos, es decir, como la persona aprobada por Dios en su forma de interpretar el texto bíblico. Cuando el Señor Jesucristo dice que el escriba docto es comparado con un padre de familia que saca de su tesoro las cosas nuevas y las cosas viejas, nos está dando a entender que el intérprete de la Biblia debe entender
que en este tesoro que llamamos la Biblia o las Sagradas Escrituras, encontramos cosas nuevas y cosas viejas. Y que el escriba docto debe tener la capacidad de saber interpretar, de saber entender cuando lee en la Biblia las cosas viejas, es decir, las que ya pasaron, es decir, las que tuvieron vigencia, las que fueron importantes, pero que ya no lo son, porque han aparecido las cosas nuevas. Cuando el Señor habla de las cosas nuevas y de las cosas viejas, cuando nos habla de las viejas, nos está hablando del antiguo pacto, del pacto que hizo Dios exclusivamente con el pueblo de Israel. El antiguo pacto basado en una serie de mandamientos y de ordenanzas que Dios le dio a Moisés para que entonces la transmitiera al pueblo de Israel. El antiguo pacto o la ley de Moisés, que sirve para regir el comportamiento del ser humano en el cuerpo físico, en la vieja creación. El antiguo pacto o la ley de Moisés es un pacto para la carne, para el cuerpo físico, para la vieja creación. Es un pacto para regir el comportamiento del ser humano en su cuerpo físico, en su cuerpo pecaminoso carnal. Por eso, el Espíritu Santo, en el viejo pacto de la ley, tenía una función muy especial. Cristo, en los días de su carne, cuando Él resucitó, le dijo a sus discípulos que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y por eso encontramos en el texto bíblico que cuando ellos estaban reunidos en el aposento alto, de repente se oyó un estruendo en el cielo y se repartieron como lenguas de fuego encima de cada uno de los discípulos y comenzaron a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. Como habían allí judíos que venían de todas partes del mundo, ellos escuchaban a los discípulos hablar en sus propias lenguas de los países de donde ellos provenían las maravillas de Dios. Muchos se preguntaban diciendo: ¿no son estos galileos? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios? Y otros se burlaban y decían: están llenos de mosto. Es decir, están borrachos, no les presten atención. Pero lo que realmente había sucedido era el cumplimiento de las palabras de Jesucristo en el hecho de que los discípulos recibirían poder del Espíritu Santo para poder entonces cumplir el ministerio que Dios les había concedido. Todo esto lo tenemos que entender. Todo sucedió cuando aún estaba vigente el viejo pacto de la ley. Pues aunque Jesucristo
ya había resucitado, aún no había ascendido al cielo como nuestro gran sumo sacerdote, ni había presentado su sacrificio, y éste aún no había sido aceptado, por lo cual el viejo pacto de la ley, es decir, el pacto basado en los mandamientos y en las ordenanzas que Dios le había dado a Moisés para que le transmitiera al pueblo de Israel, ese viejo pacto que obligaba al ser humano a obedecer el mandamiento de Dios, para que a través de esta obediencia entonces Dios le otorgara santidad al ser humano y le pudiese entregar la justificación. Ese viejo pacto de la ley, aun cuando Cristo resucitado les prometió a los discípulos el poder del Espíritu Santo, aún estaba vigente. Por eso, esa manifestación del Espíritu de Dios con los discípulos, cuando ellos hablaron en otras lenguas, en señal de que habían sido llenos del Espíritu Santo, esa manifestación del Espíritu de Dios se dio solamente en los discípulos de Cristo y bajo el régimen del antiguo pacto. El Espíritu de Dios en las personas que viven bajo el viejo pacto de la ley tiene como función darles el poder para vivir en ese viejo pacto, para tener una limpia conciencia en ese viejo pacto. Le permite a los creyentes que se someten al viejo pacto de la ley, entonces el dominio propio para poder alejarse de los vicios, alejarse de las malas palabras, de la mentira, de todas aquellas cosas que contaminan su ser, y entonces darles una limpia conciencia en el sentido de creer que por tener ese buen comportamiento, entonces están haciendo la voluntad de Dios. Por eso es que todas las denominaciones cristianas de hoy en día, que aún viven bajo el viejo pacto de la ley, experimentan en sus vidas un cambio, una transformación. El Espíritu Santo, bajo ese viejo pacto, entonces les concede el dominio propio para poder alejarse de lo malo y de lo que parece malo. Entonces, cuando el ser humano tiene esta experiencia con el Espíritu de Dios, su conciencia lo tranquiliza, diciéndole que está haciendo la voluntad de Dios, porque el Espíritu de Dios entonces le ha concedido el poder para poder ser libre de los vicios, de la mentira y de todas las cosas que afectan al ser humano por estar vestido de carne, de debilidad. Pero aunque el Espíritu Santo obra de esta manera en las personas que aún viven bajo el viejo pacto de la ley de Moisés,
aunque el Espíritu Santo les concede el poder para abandonar los vicios y muchas cosas malas, el hecho de que el ser humano esté vestido de carne, de debilidad, entonces lo coloca en una posición de imperfección delante de ese pacto. Cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos y las demás leyes y ordenanzas que hacen parte del pacto de la ley, cuando Dios le concedió a Moisés todas esas leyes, esos mandamientos y esas ordenanzas, para que se las transmitiera a los israelitas, Dios exigía perfecta obediencia a ese pacto. No podía el israelita cumplir una parte del pacto, cumplir una parte de los mandamientos y otros no, porque en el momento en que una de esas personas fallara en un solo de esos mandamientos, entonces se hacía culpable de toda la ley de Moisés. Por eso el apóstol Pablo nos enseña diciendo allá en la carta a los hebreos que el pacto de la ley era un pacto con defecto. ¿Por qué? Porque el ser humano, por estar vestido de carne, era incapaz de cumplir a cabalidad, perfectamente, la ley de Moisés. Por eso Dios, en ese viejo pacto de la ley, le concedió al hombre el arrepentimiento de vida. Es decir, en ese viejo pacto, ante la incapacidad del ser humano por estar vestido de carne, de obedecer perfectamente la ley de Moisés como Dios lo exigía, entonces ante esa imperfección del ser humano de cumplir ese pacto a cabalidad, Dios le concedió al hombre que vivía bajo ese pacto de la ley el arrepentimiento y el bautismo en las aguas, para que a través de estas dos cosas el hombre pudiera entonces alcanzar bajo ese viejo pacto de la ley su justificación y su salvación. Por eso, hoy en día, las iglesias que se autodenominan como cristianas, que con su boca dicen que viven bajo la gracia de Dios, pero le enseñan a la gente que tienen que obedecer el mandamiento, que tienen que obedecer los 10 mandamientos, y que si no los obedecen, entonces se constituyen en pecadores, y que por haberse constituido en pecadores deben proceder al arrepentimiento genuino y al bautismo en aguas, para que a través de estas dos cosas puedan alcanzar su justificación y su salvación. ¿Qué nos muestra la realidad de este asunto? Que los creyentes gentiles, a los cuales Dios no les dio el pacto de la ley, el pacto de la ley solamente se lo dio Dios exclusivamente al pueblo de Israel. El evangelio que Cristo resucitado, pero no ascendido al cielo, es decir, aún bajo el viejo pacto de la ley, le mandó predicar a sus discípulos, Pedro, Juan, Santiago, etc., ese evangelio
que según la carta a los Gálatas, el capítulo 2, el versículo 7, Pablo denominó evangelio de la circuncisión. ¿Por qué? Porque es un evangelio que cuando el Señor lo mandó a predicar a sus discípulos, aún estaba vigente el viejo pacto de la ley. Por eso, cuando Pablo se reunió con los discípulos y les explicó el evangelio de la incircuncisión, el evangelio que Cristo resucitado, cuando ya había ascendido al cielo y había presentado su sacrificio, y este ya había sido aceptado y se le había puesto fin al viejo pacto de la ley. Cuando todo esto ya había sucedido, Pablo se reunió con los discípulos, les explicó todas estas cosas y entonces llegaron al primer acuerdo apostólico que encontramos en las Sagradas Escrituras. Pedro, Juan, Santiago y los demás discípulos que habían conocido a Cristo en los días de su carne y que habían recibido de él cuando ya había resucitado entre los muertos, pero aún no había ascendido al cielo, ni había presentado su sacrificio, ni éste había sido aceptado, es decir, cuando aún el viejo pacto de la ley todavía tenía vigencia. Ese evangelio que invita al ser humano a obedecer los mandamientos que Dios le dio a Moisés, y que cuando la persona, por estar vestido de carne, de debilidad, se viera incapaz de obedecer esos mandamientos y fallar en alguno de ellos, entonces debía proceder al arrepentimiento genuino y al bautismo en aguas para poder entonces alcanzar de esta manera su justificación y su salvación. Así viven todas las iglesias hoy en día, 2026 años después de que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo, presentó su sacrificio y este fue aceptado y le puso fin al viejo pacto de la ley. 2026 años después de eso, aún todavía vemos a los gentiles sometidos a ese viejo pacto, tratando de obedecer el mandamiento que Dios le dio a Moisés, dizque para que Dios los vea justos, santos y los apruebe como candidatos a la vida eterna. Todavía vemos en las iglesias llamadas cristianas, pero que aún viven bajo el viejo pacto de la ley, aunque se le puso fin hace 2000 años atrás, procediendo al arrepentimiento y al bautismo en aguas, porque dicen sus líderes que de esta manera entonces alcanzan la justificación y la salvación. Y también vemos hoy en día el Espíritu de Dios cumpliendo la misma función que cumplió en los apóstoles de la circuncisión. Aquellos que recibieron el evangelio de la circuncisión, que según ese primer concilio apostólico que encontramos en la carta a los Gálatas,
era una enseñanza exclusivamente para los judíos que habían recibido la ley de Moisés y para gentiles, como en el caso de Cornelio, que aunque era gentil, había judaizado, conocía la ley de Moisés, el evangelio de la circuncisión, el que predicó Pedro, Juan, Santiago, que lo encuentras en el mismo texto bíblico, las cartas de Juan, de Pedro, de Santiago, que las encuentras aún en el Nuevo Testamento. Esas cartas son de discípulos, de apóstoles del Señor, enviados por el Señor, pero a predicar el evangelio de la circuncisión, que debían predicar exclusivamente a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos habían recibido de parte de Dios, por medio de Moisés, la ley de Moisés. La ley de Moisés es un pacto exclusivo para los judíos. Es el viejo pacto. Es un pacto entre Dios e Israel. Por eso, cuando Cristo resucitó, que sabía que el viejo pacto aún estaba vigente porque él no había ascendido al cielo, ni había presentado su sacrificio, ni éste aún había sido aceptado. Como el viejo pacto aún estaba vigente, cuando Cristo resucitó y envió a sus discípulos a predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado sería salvo. ¿Por qué? Porque en el viejo pacto de la ley, el evangelio que tiene vigencia para el hombre en ese viejo pacto es ese evangelio. Es el evangelio que le enseña al hombre el mandamiento de Dios. Y cuando el hombre desobedece el mandamiento de Dios, debe proceder al arrepentimiento genuino y al bautismo en las aguas. Ese es el evangelio de la circuncisión. Es un evangelio regido bajo el viejo pacto de la ley. ¿Por qué? Porque cuando Cristo lo mandó a predicar, el viejo pacto de la ley aún estaba vigente. ¿Por qué? Porque aunque Cristo había resucitado, aún no había ascendido al cielo como nuestro gran sumo sacerdote, no había presentado su sacrificio y éste aún no había sido aceptado, por lo cual el viejo pacto de la ley aún tenía vigencia. Por eso el Señor dijo que el escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de este tesoro que llamamos la Biblia las cosas nuevas, es decir, el nuevo pacto, y las cosas viejas, es decir, el viejo pacto. Cuando tú eres un escriba docto en el reino de los cielos, entiendes lo que te acabo de explicar. Entiendes que cuando el Señor Jesucristo envió a Pedro, a Juan, a Santiago y a los demás apóstoles que habían caminado con él durante sus 33 años de vida, cuando el Señor les envió a predicar el evangelio a toda criatura, ese evangelio tuvo vigencia igual que el viejo pacto de la ley, hasta que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, presentó su sacrificio, este fue aceptado y entonces se le puso fin al viejo pacto de la ley, a ese evangelio que el Señor Jesucristo le había encomendado a los apóstoles que habían caminado con él durante sus 33 años de vida. ¿Por qué se le puso fin a ese evangelio?
porque ese evangelio estaba regido bajo el viejo pacto de la ley. Y cuando se le puso fin al viejo pacto de la ley, es decir, cuando el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo, entonces se le pone fin al viejo pacto de la ley, se le pone fin a la vieja creación, se le pone fin al viejo hombre y se le pone fin al evangelio de la circuncisión, que es un evangelio, como lo hemos dicho, regido por el viejo pacto de la ley. Por eso cuando Pablo se reunió con los apóstoles, Pedro, Juan y Santiago, según la carta a los Gálatas, que eran considerados como columnas por la iglesia primitiva, cuando él les explicó estas cosas, entonces llegaron a la conclusión de que Pedro, Juan, Santiago, los demás apóstoles que habían conocido a Cristo en los días de su carne, que habían recibido por mandato del Señor cuando resucitó, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, que el que creyere y fuere bautizado sería salvo, mas el que no creyere sería condenado. Cuando ellos escucharon a Pablo y Pablo les explicó lo que sucedió una vez el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo, donde se le puso fin al viejo pacto y al evangelio que ellos habían recibido de parte del Señor, por estar regido este evangelio por ese viejo pacto de la ley. Entonces llegaron a una conclusión. Pedro, Juan, Santiago, vayan ustedes a los judíos. Vayan donde los judíos y anúncienles que Cristo es el Mesías. Y que como recibieron el pacto de la ley, entonces, como no lo han cumplido a cabalidad, deben proceder al arrepentimiento, al bautismo en aguas, para poder de esta manera alcanzar la justificación y la salvación. Y que Pablo y Silas irían a los gentiles a llevarles el evangelio de la incircuncisión. ¿Qué es el evangelio de la incircuncisión? El evangelio de la incircuncisión son todos los beneficios que nos trajo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El evangelio de la incircuncisión fue lo que Pablo llamó allí donde leímos en la carta a los Corintios, el capítulo 2. Pablo llamó este evangelio la sabiduría oculta, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Pablo llamó el evangelio de la incircuncisión las palabras inefables que él escuchó en el mismo paraíso, palabras que no le es dado al hombre expresar. Las palabras que el apóstol Pablo plasmó en sus 14 epístolas son el evangelio de la incircuncisión. Son el evangelio que el Señor Jesucristo encomendó al apóstol a nosotros los gentiles, para que nosotros entonces, a través de ese evangelio, pudiésemos alcanzar la justificación y la salvación. Ambos evangelios están en un solo libro, que llamamos la Santa Biblia. Por eso el escriba docto, cuando se enfrenta al texto bíblico, debe tener la capacidad de entender estas cosas que estamos hablando,
de entender cuáles son las cosas viejas, de entender qué apóstoles pertenecían al viejo pacto, de entender qué apóstoles fueron encomendados a los judíos y qué evangelio le fue encomendado a los judíos, de entender cuál es el apóstol a nosotros los gentiles, en este caso Pablo, y entender la enseñanza que el gran apóstol Pablo tiene para nosotros, la iglesia gentil. Eso hace el escriba docto en el reino de los cielos. Es como el padre de familia que saca de su tesoro de la Biblia las cosas nuevas, nuevo pacto, y las cosas viejas, viejo pacto. El escriba docto sabe, cuando lee el texto bíblico, sabe qué lectura pertenece a la ley de Moisés. Sabe qué apóstoles estaban regidos bajo el viejo pacto de la ley. Sabe cuál evangelio fue dado a predicar cuando aún el viejo pacto de la ley estaba vigente. Por ende sabe que tanto como la ley, como los apóstoles de la circuncisión, es decir, Pedro, Juan, Santiago y demás apóstoles que conocieron a Cristo en los días de su carne, y todas sus enseñanzas, incluyendo las enseñanzas de Cristo en los días de su carne. El escriba docto sabe que aunque eso está en el texto bíblico, en el mismo texto donde están las cosas nuevas, donde está el evangelio de la incircuncisión, el evangelio que Cristo resucitado le reveló a Pablo, el apóstol, a nosotros los gentiles, que habríamos de creer en Cristo, aunque todo eso está en un mismo libro, el escriba docto sabe que una cosa son las cosas viejas que ya pasaron, que eran un pacto que hizo Dios con Israel y que pasó cuando el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo. Por eso el acuerdo apostólico allá en Gálatas dice: Pedro, Juan, Santiago, a los judíos con esto, con esa enseñanza de que deben de obedecer los mandamientos, y si no los obedeces debes arrepentirte, debes bautizarte en aguas, para que de esta manera puedas alcanzar la justificación y la salvación. Esa enseñanza, ese evangelio es exclusivamente para los judíos, como quedó plasmado en la carta a los Gálatas, según el primer concilio apostólico que se llevó a cabo, donde Pedro, Juan y Santiago irían a los judíos y Pablo irían a los gentiles con el verdadero evangelio para nosotros, la iglesia gentil de Cristo. El verdadero evangelio para nosotros, la iglesia gentil de Cristo, es el evangelio de la incircuncisión. Es decir, el que Cristo resucitado le reveló a Pablo cuando él ya había presentado su sacrificio y éste había sido aceptado. Ese evangelio que nos enseña las cosas nuevas, la sabiduría oculta, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Ese evangelio que solo puede ser interpretado por la mente de Cristo. Ese evangelio que nos permite a nosotros los gentiles entenderlo cuando Cristo resucitado es formado en nuestras mentes a través de la enseñanza del gran apóstol Pablo. Por eso es que vemos hoy en día las iglesias llamadas cristianas, sus líderes, cuando se enfrentan al texto bíblico y encuentran las palabras de Pablo, entonces tienen que recurrir al diccionario bíblico
tienen que recurrir al concepto teológico. ¿Por qué? Porque ese evangelio son las palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Que la única manera de usted entender las cartas del gran apóstol Pablo es cuando la mente de Cristo se forma en tu mente. Cuando Cristo es formado en ti, en tu mente, es la única manera en que puedes entender las cartas del apóstol Pablo, que son el evangelio de la incircuncisión, el verdadero evangelio para nosotros los gentiles. El evangelio después de la cruz. El evangelio de la circuncisión, el que Cristo resucitado le mandó a predicar a Pedro, Juan, Santiago y demás apóstoles, ese evangelio que cuando Cristo lo mandó a predicar aún estaba vigente el viejo pacto de la ley. Ese evangelio es antes de la cruz. El evangelio que recibió Pablo de Jesucristo resucitado cuando él ya había presentado su sacrificio y este había sido aceptado y por ende ya se le había puesto fin al viejo pacto de la ley. Ese evangelio presenta a Cristo después de la cruz. El evangelio de la circuncisión, el de Pedro, Juan y Santiago, presenta a Cristo antes de la cruz, viviendo bajo el viejo pacto de la ley. Y como la ley estaba vigente, por ende el pecado también estaba vigente. ¿Por qué? Porque la ley es el poder del pecado. Porque el mandamiento de Dios es lo que le da el poder al pecado. Porque el mandamiento de Dios es el que crea en el ser humano la conciencia de pecado. Entonces, ese mandamiento es antes de la cruz, porque estaba regido por la ley de Moisés, que aún estaba vigente cuando el Señor Jesucristo lo mandó a predicar a los discípulos que lo habían conocido a él en los días de su carne, a Pedro, Juan y Santiago. Es un evangelio donde el mandamiento de Dios está vigente, la ley. Y como la ley está vigente, el pecado también está vigente, porque el poder del pecado es la ley, es el mandamiento. Y como la ley estaba vigente y el pecado estaba vigente, el hombre para poder alcanzar su justificación y su salvación bajo ese viejo pacto de la ley, debía proceder al arrepentimiento genuino y al bautismo en aguas. Pero cuando Cristo resucita, asciende al cielo como nuestro gran sumo sacerdote, presenta su sacrificio y este es aceptado, entonces el pacto cambia. Se le pone fin al viejo pacto de la ley y comienza el nuevo pacto, el pacto de la gracia, las cosas nuevas. Las cosas viejas terminaron cuando Jesucristo resucitado presentó su sacrificio y este fue aceptado. Ese Jesucristo que ya había presentado su sacrificio, que ya le había puesto fin a la ley y que le había dado comienzo a las cosas nuevas, es decir, al nuevo pacto de la gracia, fue el que se le apareció a Pablo camino a Damasco. Ese Jesucristo resucitado, se le apareció a Pablo cuando ya le había puesto fin a la ley. Y por eso le reveló un evangelio diferente. Un evangelio donde Cristo resucitado le enseñó a Pablo todas estas cosas que hemos tratado en este canal. Que cuando Cristo murió, nosotros la iglesia morimos juntamente con él. Que por haber muerto juntamente con él por imputación, entonces morimos a la ley de Moisés, porque la ley solo se puede enseñorear del hombre entre tanto que éste vive. Y como
morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, como lo enseña Romanos capítulo 7, versículo 4. Entonces también morimos al pecado. ¿Por qué? Porque como la ley solo se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive, pero si el hombre muere queda libre de esa ley, y como nosotros morimos juntamente con Cristo por imputación, entonces morimos a la ley de Moisés mediante el cuerpo de Cristo, y al morir la ley, morimos al pecado. ¿Por qué? Porque sin la ley, que es como está la iglesia hoy en día, sin la ley, el pecado está muerto. Como lo enseña Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 8. Ese es el evangelio de la incircuncisión. Ese es el evangelio para nosotros los gentiles. Es el evangelio que presenta todos los beneficios que nos trajo el sacrificio de Cristo. Es el evangelio que nos presenta muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, muertos al pecado, porque sin la ley el pecado está muerto. Y como estamos muertos al pecado, ya no podemos pecar más, aunque habitemos en un cuerpo pecaminoso carnal. ¿Por qué? Porque cuando Cristo le puso fin a la ley con su sacrificio, cuando su sacrificio fue aceptado en el cielo, entonces le puso fin al pecado, le quitó los dientes al pecado. ¿Por qué? Porque sin la ley el pecado está muerto. Si no hay ley, no hay infracción. Por eso la iglesia de Cristo, el nuevo pueblo de Dios, tiene un nuevo pacto que se llama la gracia de Dios. Y es un pacto que te presenta libre de la ley. ¿Por qué? Porque la iglesia murió con Cristo, murió a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Te presenta libre del pecado. ¿Por qué? Porque al morir a la ley, moriste al pecado, porque sin la ley el pecado está muerto. El evangelio de la incircuncisión te presenta muerto a la ley, muerto al pecado, libre de la ley, libre del pecado, libre de la condenación. Te presenta libre del diablo, porque según Hebreos 2:14, cuando Cristo murió, el diablo fue destruido. Él y todo su imperio de los demonios. Te presenta justificado. ¿Por qué? Porque cuando Cristo en los días de su carne alcanzó la justificación que el viejo pacto de la ley solo podía otorgarle al judío que fuese capaz de cumplir a cabalidad la ley de Moisés, cuando Cristo obtuvo esa justificación por haber sido el único judío capaz de obedecer a cabalidad durante sus 33 años de vida todos los mandamientos que Dios le dio a Moisés, él obtuvo esa justificación de la ley, la justicia de la ley, y nos la imputó a nosotros, sin nosotros hacer nada. Por eso la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, el que vive bajo un nuevo pacto, el pacto de la gracia, ya ha sido justificada. ¿Por qué? Porque Dios le imputó a la iglesia la justificación que Cristo alcanzó. También nos imputó la santidad de Cristo, porque Pablo nos enseña diciendo, allá en Romanos 8:29, dice que nosotros la iglesia hemos sido hechos conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesucristo resucitado. Y Jesucristo resucitado resucitó libre de la ley, libre del pecado, libre de la condenación, perfectamente justo, perfectamente santo. Por eso Pablo dice que cuando Cristo venga se va a presentar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Esa es la condición de la iglesia de Cristo, santa, sin mancha y sin arruga. ¿Por qué?
porque Dios le imputó a la iglesia la santidad de Jesucristo, la perfección del Cristo resucitado. Mira que son dos evangelios, uno antes de la cruz, cuando la ley estaba vigente. Si la ley está vigente, el pecado está vigente, la condenación está vigente. Pero Cristo muere, resucita, asciende al cielo, presenta su sacrificio, este es aceptado y le pone fin a las cosas viejas, al viejo pacto de la ley. Y al ponerle fin al viejo pacto, le puso fin al pecado, porque sin la ley el pecado está muerto. Y al ponerle fin al pecado, le puso fin a la condenación. Y al ponerle fin a la condenación, le quitó el poder al diablo, a su imperio, que estaba basado en el pecado, y destruyó al diablo. Por eso cuando Cristo resucitó, y presentó su sacrificio, y le puso fin a las cosas viejas de las que estamos hablando, entonces dio paso a las cosas nuevas, al nuevo pacto de la gracia, con un nuevo apostolado, con el apostolado del gran apóstol Pablo, y con un nuevo pueblo, con la iglesia gentil de Jesucristo, que somos todas las personas que no somos judíos en el mundo entero, pero que hemos creído a la predicación del apóstol Pablo. Pablo era muy celoso con su evangelio. Pablo le enseñaba a los gentiles que no debían mezclar los dos evangelios, que no se podía mezclar el evangelio de la circuncisión con el de la incircuncisión. Pablo le enseñaba a los gentiles que solamente debían creer en su evangelio, en su enseñanza, que es la que nos presenta los beneficios del sacrificio de Cristo y la que nos presenta libres de la ley, del pecado, justificados, santificados y perfeccionados. Ese evangelio de la incircuncisión que solo le fue entregado al apóstol Pablo, es exclusivamente para nosotros la iglesia gentil. Y Pablo defendía ese evangelio a capa y espada. Y le enseñaba a los gentiles que habían creído en Cristo de no mezclarlos con ese otro evangelio. Porque ese otro evangelio, entonces, cuando la persona cree a ese otro evangelio, entonces se somete de nuevo a la ley de Moisés, al mandamiento. Y se somete al mandamiento, entonces le da vida al pecado, porque el poder de la ley, porque el poder del pecado es la ley. Y si le da vida al pecado, le da vida a la condenación. Cuando la persona se somete al viejo pacto de la ley, le da vida al mandamiento de Dios para someterse a él y obedecerlo. Entonces le da vida al pecado, porque el poder del pecado es la ley. Y si le da vida al pecado, le da vida a la condenación. Ese es el problema de someterse a ese viejo pacto de la ley, que le das vida al pecado de nuevo. Si le das vida a la ley, le das vida al pecado y le das vida a la condenación. Ese es el problema de someterse a ese viejo pacto. Por eso es que las llamadas iglesias cristianas hoy en día, ¿qué es lo que han hecho? Lo que Pablo insiste en que no se haga: mezclar los dos evangelios. ¿Por qué? Porque todos sus maestros, perdón que se los diga, pastores, son escribas indoctos. Porque si el escriba docto es el que tiene la capacidad de hacer lo que hemos hecho en este video, es decir, de entender que en la Biblia hay dos pactos, dos pueblos, dos evangelios y dos apostolados, y que tiene la capacidad de hacer la separación cuando se enfrenta al texto bíblico, y que tiene la capacidad de enseñar
a la iglesia gentil de Cristo el nuevo pacto, las cosas nuevas, el evangelio de la incircuncisión, el que nos presenta los beneficios del sacrificio de Cristo, por medio del cual somos salvos cuando lo creemos. Si eso hace el escriba docto en el reino de los cielos, que es capaz de separar de la Biblia las cosas nuevas y las cosas viejas. El que no hace eso, ¿qué es? Un escriba indocto. ¿Por qué? Porque en vez de separar, él junta todo. Él dice, es que la Biblia es la palabra de Dios. Es que todo lo que está escrito ahí es para nosotros, porque todo eso es la palabra de Dios. Y él mezcla todo, a Moisés con Pablo, a Pedro, Juan y Santiago con Pablo, mezcla el evangelio de la circuncisión con el de la incircuncisión. Y por eso entonces en la escuela dominical predica el evangelio de la incircuncisión y le enseña a la iglesia, estamos justificados en Cristo por su sangre nos ha justificado, nos ha santificado, somos especial tesoro para Dios, somos la esposa del Cordero, etcétera, etcétera. Y en el culto de las 5, en el evangelístico, les presenta el otro evangelio y dice, ustedes están en pecado porque han desobedecido el mandamiento de Dios y están en pecado y tienen que arrepentirse y bautizarse en aguas o si no se condenan. Esa es la predicación de los pastores de hoy en día. Mezclan los dos pactos. Mezclan los dos evangelios, mezclan los dos apostolados. Las iglesias de hoy en día, los creyentes de hoy en día, son creyentes mezclados. Con su boca le dicen a usted, no, yo vivo bajo la gracia de Dios, yo ya no vivo bajo la ley, pero cuando le predican a la persona le dicen, usted está en pecado, usted ha ofendido a Dios, usted ha desobedecido los mandamientos, usted tiene que arrepentirse y tiene que bautizarse. Son creyentes mezclados. ¿Por qué? Porque sus pastores, escribas indoctos, han mezclado todo y así lo han enseñado. Son creyentes mezclados. Tienen en su cabeza 2 evangelios. Y Pablo dijo, un poquito de levadura ya leuda toda la masa. Por eso es que ellos le enseñan a la gente, sí, usted puede alcanzar la justificación y la salvación de la que dice Pablo ahí, pero tiene que arrepentirse y bautizarse y obedecer el mandamiento de Dios, o si no es un pecador y se condena. Mezclados, tienen en su cabeza 2 evangelios, 2 apostolados, 2 pactos. Así no funciona el asunto. Usted tiene que entender que hay 2 pactos, 2 evangelios, 2 apostolados, ¿cierto? 2 pueblos, Israel e iglesia, y tiene que entender cuando en el texto bíblico estás leyendo las cosas nuevas y cuando estás leyendo las cosas viejas. Tienes que entender qué es para los judíos y qué es para ti, que eres un gentil que has creído en Cristo. Así como hay 2 pueblos en la Biblia, 2 pactos, 2 evangelios y 2 apostolados, el Espíritu Santo también se mueve diferente en esos 2 pactos. Si usted, aunque sea gentil, que es llamado a obedecer al apóstol de los gentiles, que es Pablo, a creer en la enseñanza de Pablo, que nos presenta los beneficios que nos trajo la obra de Cristo. Muertos a la ley, muertos al pecado, libres de la condenación, libres del diablo, libres de sus demonios, justificado, santificado y perfeccionado por esa obra de Cristo, ¿cierto?
aunque usted es llamado como gentil a creer en ese evangelio, en el de la incircuncisión, el que es para usted y para mí que somos gentiles, que hemos creído en Cristo. Pero como el pastor que le enseñó a usted es un indocto, y mezcló todo, no separó nada, no separó, sino que mezcló todo, así se lo enseñó a usted. Entonces usted vive bajo el viejo pacto de la ley, creyendo que tiene que obedecer el mandamiento y que si no lo obedece es un pecador y que tiene que arrepentirse y bautizarse en aguas para alcanzar la justificación y la salvación, porque usted siendo gentil vive como judío, porque el pastor suyo, que es un indocto, que no sabe sacar del tesoro de la Biblia las cosas nuevas y las cosas viejas, le enseñó así a usted. Entonces, como usted vive bajo la ley el Espíritu Santo obra de una manera. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? Pues dándole poder. ¿Para qué? Para que usted sea libre de los vicios, del trago, de las mujeres, de la fornicación, de todo lo que la ley prohíbe, ¿cierto? Para usted que sea libre y entonces le dé una limpia conciencia y le haga creer, no, estoy bien con Dios, porque es que vea, el poder de Dios me sacó de eso y yo estoy bien con Dios, aunque usted está viviendo en un viejo pacto que venció hace 2000 años. Ese poder de Dios le hace creer a usted que está bien con Dios, aunque esté viviendo en un pacto equivocado, en un pacto que no es para usted. Porque usted es gentil, usted no es judío. Y la ley, el mandamiento de Dios, es un pacto exclusivo para el pueblo de Israel. Es el viejo pacto. Usted está viviendo bajo un pacto que venció hace 2000 años, cuando el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo. Y usted está experimentando el poder de Dios, el poder que Dios da a las personas que se someten a vivir bajo el viejo pacto de la ley, que les ayuda a vencer los apetitos de la carne, ¿cierto? Pero que no les da perfección, porque usted, aunque ha sido bautizado en aguas, aunque ha hablado en lenguas, aunque ha sido sellado con el Espíritu Santo, aunque su vida ha experimentado una transformación, salió del vicio, de las drogas, de todas esas cosas malas, aunque el Espíritu de Dios le ha dado el poder para usted salir de todo eso, ¿sabe qué? Usted no obedece perfectamente a Dios. ¿Por qué? Porque está vestido de carne. Usted ofende a Dios en cualquier momento de su vida. Y cuando usted lo ofende, ¿qué tiene que hacer? Proceder al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que Dios lo perdone. Y entonces usted pueda sentir limpia conciencia cuando siente la presencia de Dios y sentir paz y tranquilidad, ¿cierto? Y decir, estoy bien con Dios, aunque estás viviendo en un pacto que tuvo su vencimiento hace 2000 años, que no es para ti porque tú eres gentil, y estás experimentando el poder que Dios da a las personas que se someten a ese viejo pacto. ¿Por qué te lo digo? Porque yo soy testigo de eso. Yo viví en ese viejo pacto. Yo experimenté el poder de Dios en el viejo pacto de la ley. Todo esto que te estoy diciendo, yo tuve la oportunidad de experimentarlo personalmente. Pero ¿sabes qué? En el nuevo pacto de la gracia, el Espíritu Santo tiene otra función. El Espíritu Santo te trae conocimiento. ¿Para qué? Para que conozcas la sabiduría oculta. Para que puedas entender las cartas de Pablo. Para que puedas entender los beneficios que te trajo el sacrificio de Cristo. Para que puedas entender que ya has sido justificado, santificado y perfeccionado, que eres un especial tesoro para Dios, que eres una virgen pura para Cristo y que estás listo para la transformación. Todo eso te lo trae la sabiduría que te da el Espíritu de Dios en el nuevo pacto de la gracia. Eso fue lo que leímos ahí al principio, en 1 Corintios, el capítulo 2.
donde leímos. Mire cómo Pablo lo dice de clarito. Mírelo cómo lo dice de clarito. Pero yo sé que usted ha leído esto muchas veces. Y cuando usted lee esto, es como si le pusieran un velo así en los ojos. Vean. Cuando el pastor que vive bajo el viejo pacto de la ley lee estas cartas de Pablo, él las lee, pero no entiende nada. Es como si le pusieran un velo. ¿Por qué lo digo? Porque yo viví lo mismo. Cuando usted se somete a vivir en el viejo pacto de la ley, el Espíritu Santo cumple en usted lo que Él hace a una persona que vive bajo ese viejo pacto. Le da poder para salir de los vicios y todas esas cosas. Pero vea, sabiduría de Dios, conocimiento del nuevo pacto, nulo, porque usted cuando lee las cartas de Pablo, vea, es como si le pusieran un velo en los ojos, vea. Usted lee y no entiende nada. El pastor que le enseña a usted, por estar sometido a un viejo pacto, a un pacto que no es para él. Cuando lee el nuevo pacto, las cartas de Pablo, vea, es como si le pusieran un velo así en los ojos, vea. Él la lee y no entiende. ¿Sabe qué tiene que hacer? Tiene que irse a leer el diccionario bíblico, o el libro del teólogo, para entender lo que él dice. Que el teólogo que escribe ese libro, cuando lee la carta de Pablo, también le pasan un velo y tampoco entiende nada. ¿Por qué? Porque es la sabiduría oculta, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de la gloria. Porque son las palabras inefables que no le es dado al hombre expresar, porque tiene que ser que Cristo se forme en ti, que la mente de Cristo se forme en ti para poderlas entender. Entonces mira lo que hace el Espíritu Santo en las personas que nos sometemos solo a la enseñanza de Pablo, que nos sometemos al apostolado de Pablo, ¿cierto? Que fue el que Dios escogió para nosotros. Cuando vos te sometes a la enseñanza de Pablo únicamente, vos estás obedeciendo al Señor, ¿cierto? Porque te estás sometiendo al apostolado y al evangelio que Dios escogió para vos, que sos un gentil hombre, vos que vos no sos un judío. Cuando vos haces eso, entonces la mente de Cristo comienza a formarse en vos y comenzás a entender a Pablo sin necesidad de ir al diccionario bíblico ni al teólogo más reconocido, hombre. Mira lo que hace el Espíritu Santo en las personas que nos sometemos a nuestro apóstol que es Pablo y al evangelio de la incircuncisión, que es la enseñanza exclusiva de Pablo. Mira lo que sucede, ve. Mira, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12. Mira lo que dice, ve. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué es el Espíritu de Dios en la persona que se somete al nuevo pacto de la gracia y al gran apóstol Pablo, que es el apóstol a nosotros los gentiles? Ahí dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos sabiduría, conocimiento, lo que Dios nos va a conceder, ¿cierto? Por allá lejos. No. Lo que Dios ya nos ha concedido. ¿Sabes qué función cumple el Espíritu de Dios en las personas que nos sometemos a Pablo exclusivamente, a la enseñanza de Pablo, ¿cierto? Que no mezclamos los dos apostolados, o sea, que no le hacemos caso a Pedro, Juan y Santiago y a Pablo, que no mezclamos los dos evangelios, o sea, que no creemos en las cartas de Pedro, Juan y Santiago y en las de Pablo también junto todo, que no nos sometemos a los dos pactos, es decir, a la ley,
al mandamiento de Dios y al nuevo pacto. No decimos por la mañana como el pastor de tu iglesia que por la mañana te subí al cielo, estamos justificados, santificados, somos la iglesia de Cristo, vamos para el cielo. Y por la tarde enseñan el otro evangelio, el de Pedro, Juan y Santiago. Entonces Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Usted es un pecador y se tiene que arrepentir. Y la gente, claro, como ellos no saben nada, sí, vamos a arrepentir, se arrepienten, se bautizan en agua y reciben el poder del Espíritu Santo y se alejan de los vicios y dicen: estoy bien con Dios, aunque está viviendo en un viejo pacto que tuvo su fin en Cristo hace 2000 años, en un pacto que es exclusivo entre Dios y los judíos, no para usted que es un gentil. Aunque usted hable en lenguas, aunque el Espíritu de Dios lo haya sacado del vicio de las drogas, por el mero hecho de usted vivir sometido al mandamiento de Dios, está viviendo en un pacto que no es para usted. Y como está viviendo en un pacto que no es para usted, usted está en desobediencia a Dios. Porque la enseñanza de Pedro, Juan y Santiago y los apóstoles que recibieron el mandamiento de Cristo de ir a predicar el evangelio cuando aún la ley estaba vigente, porque él no había ascendido al cielo ni había presentado su sacrificio, esa enseñanza es exclusiva para los judíos. Fue el primer acuerdo apostólico que está registrado en la carta a los Gálatas. Son Pedro, Juan y Santiago a los judíos, Pablo y a los gentiles. Pedro, Juan y Santiago a los judíos con el evangelio de la circuncisión, el que recibieron de Cristo antes de que él le pusiera fin a la ley, ¿cierto? Y Pablo con el evangelio de la incircuncisión, el que recibió Pablo cuando ya Cristo había presentado su sacrificio y le había puesto fin a la ley y a las cosas viejas, a nosotros los gentiles. Por eso es que no entendés las cartas de Pablo, hombre. Por eso es que cuando lees a Pablo es como si te pasaran un velo, no entiendes nada, vos no entendés a Pablo. Vos no le entendés nada a Pablo, ¿por qué? Porque estás en desobediencia a Dios, estás viviendo en un pacto que no es para vos, aunque hables en lengua y aunque el Espíritu Santo te haya sacado de todos esos vicios, hombre. Es que el Espíritu Santo obra así en ese viejo pacto de la ley, pero en el nuevo pacto, cuando uno entiende estas cosas y solo le cree a Pablo y a su evangelio, entonces el Espíritu Santo forma en tu mente la mente de Cristo y puedes entender estas cosas que estamos hablando. Por eso dice Pablo: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis conocimiento, sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? ¿Qué Dios nos ha concedido? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Vos lo has leído muchas veces y vos no lo entendés. Vos lees las cartas de Pablo y pasas así de ¡fuf! Usted dice, los creyentes mezclados, los que viven bajo la ley y dicen que viven bajo la gracia. Ellos dicen las palabras de Pablo cuando Pablo le dijo a Pedro: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo en mí. Y ellos piensan, esas palabras las acomodan a su forma de vivir bajo el viejo pacto de la ley. Y dicen: no, es que yo estoy con Cristo crucificado y yo me esfuerzo para cumplir el mandamiento y para no vivir en pecado, para no desobedecer a Dios, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso no quiso decir Pablo. Vos no lo entendés porque no tenés la sabiduría de Dios, hombre. Porque no tenés la mente de Cristo. Porque vos tenés los ojos de tu entendimiento cerrados.
Porque estás en desobediencia a Dios, porque estás viviendo en otro pacto, le estás creyendo a los apóstoles de la circuncisión y no a Pablo que es tu apóstol. Estás en desobediencia, por eso no entiendes a Pablo. Porque cuando Pablo le dijo a Pedro esas palabras, fue porque Pedro, que estaba comiendo con los gentiles, cuando llegaron los judíos se asustó y se paró. Él pensó que estaba desobedeciendo a Dios, porque estaba comiendo con los gentiles. Y por eso Pablo lo tuvo que exhortar así. Y le dijo esas palabras. Pero vos no las entendés porque vos estás en desobediencia a la verdad del evangelio que Cristo le reveló al gran apóstol Pablo. Por eso no sabes lo que Dios te ha concedido, no tener la mente de Cristo, no entender las cartas de Pablo, no sabes nada, estás en tinieblas, no conoces nada, porque el Espíritu de Dios no ha formado la mente de Cristo en vos y no sabes lo que Dios te ha concedido. Te invito al próximo tema en el canal del Siervo Inútil. Bendecidos con toda bendición espiritual.